Doctor Barrera, ¿cómo diferenciar fidedignamente una insuficiencia renal, prorrenal versus el síndrome hepatorrenal? Muchas gracias por la pregunta. Sin duda es una de las cosas que nos enfrentamos frecuentemente, como vieron en el gráfico, que la causa prerrenal es una de las causas muy prevalentes de falla renal en el cirrótico. Efectivamente, desde el punto de vista de bioquímica, no es tan fácil de diferenciar en cuanto a que la fracción excretada de sodio normalmente es baja y la natremia urinaria son bajas en ambas situaciones. Y la mejor manera de enfrentar este tipo de paciente es enfrentarlo como que fuera inicialmente perrenal y volemizarlo en forma adecuada y cuidadosa 48 horas. Si no hay, idealmente con albúmina, 1 gramo por kilo. Si no hay respuesta a esa volemización y continúa la disfunción renal, ya podemos pensar de que hay un componente distinto a prerrenal y pudiera ser el contexto hepatorrenal si cumple los criterios de que no haya alguna otra causa evidente de disfunción renal. Bueno, quisiera hacer un comentario interesante en relación a los scores, que uno puede combinarlos todos. O sea, a raíz de la evidencia uno se ha dado cuenta que para diferentes patologías, como neumonía adquirida en la comunidad, para sepsis, para lo que mencionáramos de pancreatitis, para lo que mencionamos de hemorragia, hay muchas cosas que tienden a confluir, entre ellos el compromiso de conciencia y la falla renal tienden a ser un mal predictor en casi cualquier patología, cualquier enfermedad. Así que uno no debería aprenderse los scores de memoria y de repente recordar algunas cosas que tienden a ser clave y asociarlas a los elementos específicos de la enfermedad que está viendo en ese momento. Bueno, una pregunta al doctor Raúl Araya, la más repetida, lo voy a hacer. Algo que no mencionó en la presentación respecto al manejo inicial de la hemorragia digestiva, ¿cuál podría ser el rol del controvertido a veces ácido tranexámico? Bueno, efectivamente no lo mencioné, hay un trabajo reciente con respecto al uso del ácido tranexámico como apoyo. Aparentemente el uso de ácido tranexámico se ha visto de cierta utilidad, pero no hay una validez, una evidencia práctica al menos evidente. Los trabajos en general van por el lado de casos clínicos específicos o caso a caso, más que una evidencia que lo valide como un aporte de peso en el manejo inicial de la hemorragia digestiva. Doctor Espino, una de las controversias en pancreatitis aguda es el uso de sonda nasoyeyunal o sonda de uso nasogástrico. Así es. Alimentación nasogástrica, nasoyeyunal, ¿qué nos aconseja? Es una buena pregunta. La verdad que parece lógico que si uno se salta la papila y deja una sonda pasada hacia allá, a lo mejor uno podría no estimular tanto el páncreas, que eso es un poco el razonamiento de tratar de obsesionadamente pasar la guía, y muchas veces los pacientes sufren con eso. Los pacientes se mueven, se corre la sonda, hay que llevarlos a radiología, etc. Y cuando uno empieza a ver los trabajos, no hay trabajos que muestren una gran diferencia entre nasogástrica y nasoyeyunal. Así que yo creo que en ese sentido, creo que sí es fácil dejar la nasoenteral, porque a veces pasa muy fácil. Yo creo que es razonable partir ahí. También es importante ver si hay cierto grado de reflujo caso a caso, pero yo creo que un paciente perfectamente podría ser alimentado con una sonda nasogástrica. Gracias. Para el doctor Barrera, otra pregunta también muy frecuente en el auditorio tiene que ver con ¿cuándo considera un fracaso terapia con los medicamentos, ya sea vasoactivo o telipresina? El fracaso de terapia tiene varios elementos. Primero es ver la tolerancia del paciente a la terapia, porque la idea es ir escalando gradualmente las dosis de fármacos para llegar a una respuesta efectiva, pero es muy común que en el camino el paciente tenga algún evento adverso como isquemia a nivel de las manos, de los pies, o dolor abdominal que sugiera algún elemento de hipoperfusión
que va a limitar el tratamiento. Si ese es el caso, uno podría rotarse hacia, por ejemplo, noradrenalina si estaba con telipresina y partir de abajo y ver tolerancia, pero eso podría limitar la efectividad de la terapia antes de llegar a dosis máxima. La otra criterio es llegar a dosis máxima y que no responda, y la otra es que pasen 14 días de tratamiento sin respuesta. Esa es normalmente el tiempo de duración de tratamiento que aportamos los vasoconstrictores, pero lo más común es que antes de llegar a los 14 días ya vemos que la creatinina va subiendo, vemos que el paciente se pone urémico, vemos que necesita algún apoyo de algún tipo y vemos que la terapia está fracasando evidentemente. Pero esos serían más o menos los 3 escenarios donde uno consideraría fracaso terapia. Y esto de los 14 días tiene que ver porque el objetivo de la mayoría de los trials era bajar la creatinina a menos de 1.5 y lograr ese resultado en 2 semanas. Por eso se definía ese límite de 2 semanas, pero normalmente antes de eso ya tenemos claro si el paciente ha respondido o no al tratamiento. Doctora Araya, en hemorragia en el hepatópata, ¿se debe usar profilaxis antibiótica? Perdón, ¿hemorragia en el cirrótico? Bueno, lo mencioné en el manejo con respecto al paciente con hemorragia digestiva y daño hepático crónico, de tal manera, de qué manera, ¿no es cierto?, en lo que se refiere desde drogas vasoactivas, el apoyo de antibióticos profilácticos. Está demostrado los trabajos en los cuales los pacientes cirróticos per se tienen una tasa mayor de riesgo de mortalidad por infecciones, por lo tanto, la recomendación de terapia antibiótica profiláctica en los pacientes que van con hemorragia digestiva está definido ya en los consensos FABENO en forma bastante clara. Por lo tanto, la respuesta sí, hay que iniciar terapia antibiótica en los pacientes cirróticos con hemorragia digestiva alta por este riesgo de mayor mortalidad frente a la presencia de infecciones. Gracias. Para el doctor Espino, hay una pregunta compuesta que aparece acá como una de las más frecuentes, es ¿cuál es el mejor esquema analgésico para la pancreatitis aguda? Y segundo, si el escáner, se le mencionó acá, sería solo ante un deterioro clínico y no de regla en todas las pancreatitis. Esa es la pregunta que se genera. La primera pregunta, el tema de la analgesia, eso está bien demostrado, hay estos trabajos de esto, de hecho las mismas guías de la AGA del 2013 sugieren que la mejor analgesia son los opioides. Y en ese sentido, podemos decir que eso sería como la principal. Uno podría partir tanto con morfina o fentanil, dependiendo de lo que uno tenga en su unidad. Ahora, otra cosa que también se ha discutido mucho era si para la analgesia utilizar sonda nasogástrica, porque en teoría bien disminuye el hilio. Ahora, eso también viene un poco de salida. Durante muchos años sí se sugirió el uso de sonda nasogástrica como reducir dolor, pero la verdad es que los pacientes sufren más por la sonda en la nariz que por el hilio, así que probablemente eso también es una recomendación no utilizarla. La otra pregunta era la de... Escáner. Sí, el escáner, buena pregunta. Yo creo que para el diagnóstico de pancreatitis aguda, y como dije, tenemos que pensar, sistematizarnos en 2 líneas. O sea, todos los pacientes deberían de tener de entrada, casi como parte del examen físico, una ecografía de abdomen, buscando, ¿no es cierto?, si hay litiasis o no, porque eso nos va a ayudar a definir rápidamente el manejo. Ahora, el escáner tiene que quedar reservado cuando a lo mejor no tenemos el diagnóstico inicial con la ecografía o cuando el paciente, ¿no es cierto?, sospechamos que está haciendo alguna complicación y si queremos, sobre todo en pacientes graves, pero idealmente después de las 72 horas. Algunos hablan 48, 72, pero cuando uno habla con los radiólogos, que son los expertos en ver el porcentaje de necrosis, la optimización es sobre las 72 horas, o sea, uno debería quedarse ahí. Pedírselo a todos los pacientes, yo creo que no. Un paciente con una pancreatitis aguda leve, la gran mayoría, ese 80%, con la ecografía, y si uno encuentra cálculo, bastaría, ¿no es cierto?, el manejo general, realimentarlo, pero lo que es más relevante es sacarle la vesícula. Un detalle, un par de dudas relacionadas con eso. La correlación entre la manifestación clínica leve y los hallazgos muy alterados del escáner. A veces de repente hay una disonancia, un paciente parece tener criterios leves, pero el escáner, si uno se lo pide por cualquier otro motivo, termina siendo muy alterado. Y lo segundo, por eso algunos siempre dicen, no nos quedamos tranquilos solamente con la clínica. Y lo otro, el contraste, porque obviamente el medio contraste.
que obviamente algunos utilizan mucho el escáner sin contraste para el diagnóstico, pero obviamente cuando quiere con necrosis pide complementarlo. Sí, es una muy buena pregunta. Es cierto que hay pacientes que clínicamente se ven muy bien, uno le hace un escáner y uno encuentra colecciones gigantes, y no necesariamente necrosis. Y esas colecciones gigantes uno tiene que, ojalá, olvidarse de ellas y ver cómo mirar al paciente cómo sigue. Porque muchas de esas colecciones van a desaparecer en el tiempo. Y eso, menos mal, son la mayoría. Son los menos los pacientes que van hacia allá. Y en el contexto, obviamente, que si un paciente tiene criterios clínicos, pueden ser por Ransom, por VISAP, el paciente está en la UCI, muy mal, probablemente ese paciente sí se beneficia de un escáner, y ahí, si uno va a hacerle en ese contexto, uno tiene que evaluar necrosis, porque ese es el gran indicador pronóstico a futuro. Entonces yo creo que ahí hay que conversar con el radiólogo y si están en condiciones, utilizar contraste. La necrosis nos va a dar la clave para el manejo a futuro, porque si tenemos colecciones gigantes sin necrosis, uno puede decir hay que esperar. Si tenemos colecciones con necrosis importante, ese paciente va a andar mal sí o sí. Bueno, le agradecemos a nuestros expositores la presentación y la respuesta. Estamos en el horario, así que estamos por finalizar esta sesión.